porque no estamos de la Universidad Iberoamericana, ¿verdad? Doctor, buenos días, bienvenido. Iberoamericana Puebla. ¿Mande? Es el Observatorio de Salario de la Universidad Iberoamericana Puebla. Bien, disculpe usted, es que teníamos por acá una eh, complicación con la presentación de los puestos. Doctor, a ver, si nos pudiera ayudar, por favor, bienvenido. O frente a qué estamos con el regreso o a esta nueva normalidad con la interpretación que hace el IMSS de las medidas que deben de seguir las empresas, con lo que fue presentado ayer en la mañanera específicamente y por dónde debemos seguirlas, doctor Mario o Miguel Calderón. Mira, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que estamos saliendo de una etapa, pero al mismo tiempo en otros lugares estamos entrando. Me explico. El país es muy grande, es muy diverso, económica, demográficamente, el tipo de movilidad. Entonces, en realidad no estamos sincronizados en todo el país en cuanto a la evolución de la pandemia. Pero además hay que reconocer que la pandemia no se está resolviendo. O sea, no estamos logrando, y esto no es un asunto ni de México ni de sus autoridades, es un asunto de la realidad y de la humanidad, digamos. La pandemia va a seguir ahí por un tiempo indefinido, porque las únicas salidas que tenemos de la pandemia son por el lado de la ciencia, que se genere un medicamento o que se genere algún tipo de vacuna, y esto permita de alguna manera efectivamente hacer a un lado este virus que nos ha metido en tantos problemas. Y el otro es esta cosa que han denominado inmunidad de rebaño, etcétera, que implica básicamente que la mayor parte de la población acabe contagiada, pero genere inmunidad. Y por tanto, la peligrosidad del virus se reduzca significativamente como lo tienen otros virus que producen gripa o influenza, etcétera. Mientras ninguna de estas cosas se dé, en realidad no termina la pandemia. Lo estamos viendo ahora en China o en Europa con los intentos de volver a la normalidad o a esto que han denominado, me parece correctamente, la nueva normalidad, que y tan pronto se vuelven a cierto tipo de actividades, vuelve a aumentar el número de contagios, porque el contagio está determinado por la interacción humana y con un problema particular en el caso de este virus, que es que puede uno ser agente de contagio sin ni siquiera tener ningún síntoma de la enfermedad. Y esto lo hace terrible, porque cualquier persona con la que tienes una interacción y que se ve perfectamente saludable y que probablemente incluso permanezca perfectamente saludable, puede acabar contagiándote del virus. Entonces, eso ha generado un enorme problema. Ahora, a nivel nacional lo que tenemos es justamente que llevamos ya casi 2 meses con este aislamiento social, que es un aislamiento parcial en todo el país, porque ya se ha dicho mucho, hay una parte de la población que no puede aislarse porque no puede dejar de hacer actividades, pero además porque el aislamiento está basado en que ciertas cosas funcionen. Y para que estas cosas funcionen, tiene que haber un ejército en las calles garantizando que funcionen, desde quienes recogen la basura, el ejército que se ha generado de repartidores de supermercado, de comida de los restaurantes, etcétera, etcétera, pero también otro tipo de servicios que se vuelven fundamentales, los servicios de seguridad, los servicios de salud, etcétera, y la producción de ciertos bienes y servicios que si se dejan de producir, pues no hay posibilidades de quedarse encerrado. Entonces hay una enorme diferencia y hay una parte de la población que está, digamos, relativamente encerrada, y hay una parte de la población que ha seguido realizando actividades con relativa normalidad o cotidianidad. Y ahora lo que se está planteando el país es, en realidad, cuánto tiempo podemos mantener este cierre parcial de la sociedad y particularmente este cierre parcial de la economía sin que pues ya no tengamos la capacidad de producir, distribuir y eventualmente tener el acceso al consumo
de los distintos bienes, servicios y actividades que requiere el ser humano. Y eso es lo que estamos discutiendo. Y esto es muy diferente en la Ciudad de México, en Puebla, que en Sonora o que en Chiapas, dependiendo de la dinámica demográfica, dependiendo del nivel de interacción. Por ejemplo, si tú reabres en la Ciudad de México y el enorme flujo de gente e interacción de gente en el sistema de transporte, pues va a tener un impacto inmediato, ¿no? En cambio, si reabres en ciertas poblaciones pequeñas, donde la gente puede hacer sus actividades con cierta distancia social, pues es muy diferente. Pero ese es el reto que tenemos enfrente, que no vamos a poder permanecer cerrados y paralizados hasta que se solucione el problema del virus. Vamos a tener que buscar mecanismos que nos permitan adaptarnos para disminuir lo más posible el contagio y la peligrosidad del contagio, pero no vamos a poder evitar el contagio al 100% porque no hay manera de que la sociedad permanezca en sus casas al 100% ni de forma permanente. Van a estar bajo un semáforo, doctor, van a estar supervisadas, es decir, y unas pueden incluso retroceder, ¿no? De acuerdo al semáforo que va a estar presentando el IMSS en junio, cada semana se va a estar diciendo qué estado cumple y qué no estado cumple. ¿Cuál sería la recomendación para el regreso, para ir previniendo de que no vayan a ser, que no les vaya a tocar, vaya, el rojo? Mira, yo creo que lo primero que tenemos que quitar de la mente es que esto corresponde a que si se cumple o no se cumple en una entidad, en un estado, en una ciudad. Por supuesto, la acción de las autoridades y el comportamiento ciudadano puede contribuir, pero también tiene que ver con la propia evolución de la epidemia, que va a tener repuntes en ciertas zonas, y me parece que el sistema de semáforos es muy afortunado porque va previendo la situación que se va presentando y permite a las autoridades federales, a las autoridades estatales, a las autoridades municipales e incluso a las comunidades en sí mismas ir tomando ciertas decisiones y ciertas acciones. Y esto va a implicar en algunos momentos declarar de nuevo medidas de distanciamiento social o incluso medidas de aislamiento social. Lo que queda claro es que va a ser intermitente y que esto, ahorita una comunidad va a poder estar en verde y va a tener relativamente condiciones para hacer sus actividades normalmente, y de repente se pondrá en amarillo o incluso en rojo y tendrá que tomar medidas restrictivas para impedir que el número de infecciones y por tanto el número de enfermos y de fallecidos aumente dramáticamente. Pero es una cosa con la que vamos a tener que lidiar, si bien nos va, por lo menos lo que resta del año y el año que entra, porque no se vislumbra que antes de ese tiempo podamos tener algún otro tipo de salida a esta crisis que nos está planteando la pandemia. En ese sentido, me parece que el sistema de semáforos es adecuado y también, por ejemplo, permite que si alguien, por ejemplo, en el caso mío, que estoy en Puebla, quiere ir a Sonora, pueda saber cómo está la situación allá, pero también en Sonora pueden saber cómo está la situación del lugar en el que vengo. Entonces, de esta manera se pueden poner mayores restricciones, algunas restricciones a la movilidad, etcétera, revisiones particulares a cierto tipo de personas que vienen de algunos lugares, o relajarlas más para permitir una libre circulación mayor entre las zonas. Lo que queda claro es que va a ser... Entonces, doctor, dice usted, nos debemos de prepararnos para el regreso con medidas sanitarias, con el cuidado y con nuestras prevenciones con al menos 2 años. Por lo menos, mira, nosotros, por ejemplo, en la universidad tenemos cursos de verano, van a ser en línea. En el otoño estamos teniendo un esquema híbrido en el que probablemente tengamos sesiones presenciales, sobre todo en ciertas materias, y otras materias sean a distancia para disminuir el número de alumnos por salón, etcétera. Esto para el otoño. Pero lo que nos han dicho los epidemiólogos, los científicos, lo que nos han dicho es
que la vacuna va a tardar, pero ojo, llevamos casi 40 años de la infección del SIDA, que es un virus, y todavía no tenemos vacuna. O sea, hay esfuerzos enormes para generar una vacuna contra este virus, pero no hay garantía de que se tenga. Y lo que sabemos es que por lo menos tomará a mediados del año que entra para tener una vacuna y que sea funcional, que se haya probado, y luego hay que distribuirla. Por eso digo que con buena suerte, a finales del año que entra, podríamos estar en una situación de mayor normalidad. Ahora, también vamos a ver cómo evoluciona el asunto de que la población se vaya haciendo inmune, que se vaya haciendo resistente a este virus, cosa que de nuevo está en debate en el medio científico de si efectivamente se va a generar esta inmunidad o no se va a generar. Pero si esto sucediera, también va a tomar tiempo. Va a tomar tiempo y por eso yo digo que debemos estar preparados para esta intermitencia, por lo menos este año y el otro, y probablemente por un tiempo más largo. El doctor Gatell en alguna entrevista dijo que no íbamos a volver, que lo probable es que la normalidad anterior nunca volviera. Así es. ¿No? Conclusión, doctor, entonces, para las empresas, ¿cuál sería la conclusión? Bueno, las empresas, las instituciones de todo tipo van a tener que transformar muchos de sus patrones de operación, manteniendo, mira, lo que vamos a poder más o menos quitar es lo que se puede denominar el aislamiento social, es decir, permanecer encerrados en casa. Pero lo que no vamos a poder eliminar es el distanciamiento social. Esto de tener cierta distancia con respecto a los demás. Yo creo que las empresas, que la industria va a tener que poner distintos estándares de seguridad. Probablemente el reto mayor está en el sistema educativo y particularmente en las áreas básicas, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, porque uno de los elementos formativos fundamentales es la convivencia humana. Y entonces de repente nos vemos frente al reto de limitar esta convivencia. Me parece que probablemente ahí el reto para tener cierto tipo de normalidad va a ser el mayor. Pues hay que estar preparados y porque, insisto, como dice usted, esta prolongación es al menos hasta que aparezca la vacuna y de todas las empresas y de todos nosotros dependerá entonces que esto termine en buen puerto. Doctor Miguel Calderón Chelius, coordinador del Observatorio del Salario de la Universidad de Puebla, gracias y nos mantenemos en contacto si nos los permite. Buenos Por días. favor, me va a encantar. Ustedes hacen una labor fundamental manteniendo la comunicación y la información en el país, ¿no? Entonces me parece que la labor de los comunicadores se vuelve central en este momento tan difícil. Ahora sí que ha sido actividad esencial, doctor. No hemos parado, créame. No, y no pueden parar porque se vuelve una actividad, como tú le dijiste, esencial, sobre todo ante probablemente la crisis global más grande que ha tenido la humanidad en su historia. Totalmente. Gracias, doctor. Buenos días. Un abrazo. Saludos a todos. En Sonora, el panorama en Sonora, ya son 1000.